Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita. Bienvenidos a este lunes de CreaBits Podcast y bienvenidos a este episodio que promete muchísimo. Hoy traemos una historia que es muy interesante y que, bueno, la llevaremos un poco al análisis como hemos venido haciendo en esta temporada ocasionalmente. Y bueno, para comenzar, primero vamos a saludar. Hola, Camilo, bienvenido. Hola, Juliet, hola a todos nuestros oyentes, bienvenidísimos a este lunes de CreaBits, ya en la recta final del 2025. Y bueno, esta fase, bueno, esta semana de los podcasts me gusta mucho porque pues nos acerca más a los oyentes que nos están compartiendo sus historias para poder compartirlas con las personas que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas. Yo estoy muy bien y bueno, con mucha expectativa frente a lo que se avecina ya en este cierre del 2025. ¿Y tú qué tal estás? Estoy muy bien, Camilo. Muchísimas gracias por preguntar. Yo no sé, creo que llevo unos días de entrega a mi profesión, a mi vocación, bastante bonitos, donde creo que van a salir muchísimas cosas buenas y eso me emociona un montón. Vamos a darle un poco de inicio o forma más bien a este episodio y vamos a empezar con la historia. Y dice así, este escucha que muy amablemente nos ha enviado, dice, estoy en mi proceso y quiero compartir cosas que he ido descubriendo. Crecí en una familia donde las decisiones no se hablaban, se imponían, donde las respuestas eran porque yo lo digo y todo es por tu bien. Desde pequeño me dejaron claro que mi papel era cumplir con lo que ellos esperaban de mí, estudiar lo que ellos querían, comportarme como ellos querían y hacerlos sentir orgullosos ante la sociedad, aunque yo no lo estuviera. Cuando dije que no quería seguir el camino que escogieron, porque no era algo con lo que me identificara, las cosas cambiaron. No hubo golpes ni gritos, pero sí silencios, distanciamientos, mucha decepción e indignación. Mis padres dejaron de apoyarme, como si su cariño dependiera de condiciones externas y no de la fraternidad. Por mucho tiempo creí que el problema era yo, que no era capaz de entender el sacrificio que habían hecho por mí y me culpaba por ello. Pero con el tiempo me pregunté si era amor lo que me estaban dando o era un control disfrazado de cuidado, pero también de apariencia. Me tomó años reconciliarme con mis padres. Ellos no eran malos, solo que cada uno tenía una historia. Quizás la repitieron, quizás fue lo que también les enseñaron. Ellos creían que amar era decidir por el otro, aunque no se daban cuenta de que eso podía destruir. Y me costó aún más entender que amar no significa aguantar, sacrificar o aparentar. Sobreviví. Parece una palabra fuerte, pero es como lo veo. Sobreviví a mi familia porque aprendí a poner distancia sin odiar. Aprendí a quererlos desde la comprensión de sus creencias, creencias que no me pertenecen, a priorizar mi intuición, mis sueños y a quererme, a escucharlos, pero siempre manteniendo mi crítica y postura propia. No fue fácil, sentí culpa, miedo y tristeza, pero hoy entiendo algo. Hay familias que enseñan a amar y otras que te hacen buscar el amor. Tenemos que comprender qué tipo de familia tenemos. Eso nos abrirá los ojos al futuro y nos dará luz para tomar decisiones
coherentes con nosotros mismos. Qué bonito esta reflexión, este escrito, este proceso que ha pasado uno de nuestros escuchas y también paciente que ha querido compartir esta historia propia. Y realmente siento que nos puede aportar muchísimo, pero bueno, si quieres empezar tú. Hay una cosa que me llama particularmente la atención de la historia y es una cosa que yo me la paso replicando todo el tiempo con las personas que me rodean y es el concepto del amor, porque soy un fiel creyente de que el amor a nosotros no nos debe doler, porque se supone que el amor técnicamente es el procurar el cuidado del otro, el procurar querer lo mejor para el otro. Ojo, no lo que nosotros, y ahí es donde entra la confusión, lo que nosotros veamos como mejor para el otro, sino lo que sea mejor para el otro desde la objetividad y no desde, pues obviamente, lo que hemos aprendido. Y creo que este episodio le podemos dar una orientación a algo que para mí es clave, es al entendimiento, no a la justificación, sino al entendimiento. Porque cuando nosotros entendemos, podemos empatizar con la historia de las personas que nos rodean, no justificando el por qué se comportan de ciertas formas, el por qué nos imponen ciertas cosas, sino entendiendo qué los lleva a comportarse de esa forma. Y al fin y al cabo, siento que pues todos estamos en procesos de alguna u otra forma y bueno, sobre todo los que son papás, yo no he tenido la posibilidad de ser padre y tampoco está en mis planes, pero es como lo escucho mucho a través de mi papá, de las personas de mi entorno, y es el hecho de que básicamente lo que más desean es que no les pase a sus hijos lo que les pasó a ellos. Quieren abrirles oportunidades a sus hijos, oportunidades que ellos no tuvieron. Y entonces ahí se genera una cosa delicada y es en qué punto quiero lo mejor para mis hijos y en qué punto estoy viviendo a través de mis hijos. Creo que aquí se abriría el debate de lo que vendría siendo esta historia. Camilo, realmente es súper importante. Creo que de ahí podemos partir hacia orientar este episodio porque realmente al leer esto yo tenía como muchas ideas encontradas. Mm, Vamos a tomar la tuya, pero sin embargo voy a decir algo muy importante y es que yo siento que los seres humanos somos como un libro en blanco y nacemos, no sé, al azar, no sé, en una familia, ¿sí? Que como que nos corresponde, nos toca vivir. Y estos padres, estos cuidadores, nuestro entorno, en este caso, pues que estamos hablando de padres, son capaces de escribirnos, ¿no? Como ellos quizás aprendieron a vivir. Em, y muchas veces esas creencias, esas raíces que nosotros traemos, pues no son del todo beneficiosas. Y por eso es tan importante un proceso terapéutico. Y por eso es tan importante también prepararnos para el momento de ser padres, porque es una responsabilidad, es una vida. Y todo lo que hagamos para y por y con nuestros hijos o lo que hacen nuestros padres con nosotros siempre va a quedar grabado, siempre va a tener un peso en nosotros y bueno, nos está formando y forjando. Entonces, realmente sería muy bonito que todos tuviéramos esa conciencia y pudiéramos criar desde el autoconocimiento. Hay una cosa que es clave dentro de lo que estás planteando, pero también retomando la historia, porque ojo, no es desde lo que creamos, sino pues teniendo el hilo conductor de la historia. Y es que yo siento que sí, nuestras familias quieren darnos muchas cosas y efectivamente puede que necesiten trabajar porque, bueno, ya tú lo estás planteando y no quiero rondar en el tema, pero siento que muchas veces viene desde los miedos que nos transmiten generacionalmente. Se supone que los seres humanos nacemos solo con dos miedos: miedo a las alturas y miedo a los ruidos fuertes. Y entonces aquí se ve todos los otros miedos que yo tengo hoy como adulto.
o como joven, ¿sí? O como persona de la tercera edad, ¿en qué momento yo nazco con dos miedos y de ahí en adelante se empiezan a generar un montón? Y entonces es nuestro entorno en general, sí, nuestros padres y cuidadores principalmente, los que nos van transmitiendo generacionalmente pues esos temores. Y hay miedos que son, creo yo que normales, que en algún punto experimentamos casi todos: miedo al fracaso, miedo a tomar malas decisiones, miedo a sufrir, miedo a repetir los errores. Y esos mismos miedos, pues obviamente son los que nosotros, ¿sí? Yo tratando aquí como de ponerme en los zapatos de un papá, pues no quisieran o no quisiéramos que nuestros hijos repitieran en algún momento. Si yo sé que si yo tomo este camino, yo tomé este camino en algún momento y las cosas terminaron mal, pues lo que yo más deseo de alguna forma es que si tuviese un hijo, pues no tome ese camino porque sé que no va a terminar bien porque yo ya lo experimenté. Y a veces ese tipo de cosas, nosotros tomar decisiones por nuestros hijos, pues al final lo que termina primero es contaminando, porque no, la experiencia que yo viví no necesariamente va a ser la de mi hijo, ojo, guardando las proporciones. Y además de eso, pues hay que enseñar a que tengan un poco de libertad y que puedan tomar sus propias decisiones. Yo considero, yo Camilo Cartagena, considero que los roles fundamentales de los papás son básicamente el acompañamiento, literalmente son orientadores de la vida de sus hijos, no impositores, no controladores, ¿sí? Es como, es tu vida, pero yo te voy a acompañar a vivirla. A través de las experiencias que he tenido te voy a aconsejar, pero tú desde tu libre albedrío puedes tomar tus decisiones. Y siento que muchas veces ahí es donde se genera como este gran problema de las familias que se convierten de alguna forma como en los propios haters, o en las familias que se convierten o que hacen difícil la vida misma. Porque ya de por sí el mundo es suficientemente fuerte como para que tu círculo primario también se encargue de hacerte sentir un malestar porque no hagas lo que ellos quieren, porque no pienses como ellos quieran o porque no sigas las costumbres que ellos tienen. Entonces creo que es bastante difícil y en algún punto, en pequeñas proporciones o en grandes proporciones, siento que de alguna forma nuestras familias han influido en nosotros y eso nos ha generado algún malestar. Exactamente, Camilo. Y aquí entonces, pues retomamos un poco la historia y es realmente cómo hay papás que se proyectan, ¿no? Se proyectan su vida ideal, quizás la que ellos no tuvieron, en los hijos. O eso lo vemos por lo menos muy, muy, muy comúnmente cuando se habla, cuando los papás dicen como, es que le voy a dar todo lo que yo no tuve. Nace desde ese anhelo tan profundo, ¿no? De dar quizás aún más de lo que yo tuve y de tener lo mejor para ti. No estoy diciendo que no sea desde un lugar de amor, pero es una errónea definición de amor, porque no estamos criando y creando seres humanos con respeto, con capacidad de decisión, como lo decías tú. Y prácticamente yo siento que padres así les están destrozando la vida a las personas, a los hijos. Realmente todo ser humano merece tener su propia esencia, su propia vocación, sus propios objetivos, vivir con esa llamita, ese fueguito ahí dentro de su corazón, de esa felicidad de que estoy haciendo lo que amo y tras de eso me están pagando por eso que amo. Disfrutar, eso es como darle primero un sentido de vida, un objetivo de vida, pero también es darle una calidad de vida, de salud mental, de hecho. Y es súper fuerte, o sea, tiene mucha potencia el cómo proyectamos a nuestros hijos y cómo realmente ellos quieren vivir, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, sí, es importante
que lo tengamos muy en cuenta y por eso vuelvo como al tema de psicoeducarnos antes de conocernos antes de. Y es que definitivamente creo que una de las cosas que más común vemos, y por eso digo que en algún punto a todos nos ha tocado, o a la mayoría en ciertas formas y en distintos momentos, pero el ejemplo más sencillo es cuando los padres quieren que tú estudies una cosa, pero realmente tú sientes pasión por otra. Y entonces esa difícil decisión entre querer seguir tu pasión y lo que realmente en ese momento de tu vida sientes que es lo mejor y lo que más te gustaría hacer versus lo que tus papás quieren para ti. Y entonces entra una encrucijada porque entran unos temas de manipulación y de imposición de autoridad, no, bueno, autoridad no, de autoritarismo y de control a través del miedo y es justamente como o estudias lo que quieres o yo no te pago la carrera. Ay, perdón, estudias lo que yo quiero o yo no te pago la carrera. Y entonces entras en esa encrucijada de lo que quiero, lo que me hace feliz, entre comillas, o lo que ellos quieren para mí. Y entonces vemos un montón de profesionales o de gente que está en la universidad en este momento estudiando cosas que no les gustan simplemente por complacer a sus papás. Y eso genera una carga enorme, un malestar emocional gigante. Eso como por citar un ejemplo, creo que de los más comunes a nivel social. Pero luego, el impacto psicológico que eso va a tener en nosotros o sea, es brutal. Personas que van por la vida con ansiedad, con baja autoestima, que van sintiendo culpa, que no se van sintiendo suficientes, mejor dicho, que todo el tiempo están buscando la aprobación de los demás. Y claro, como yo no tuve la aprobación de mis papás ni de mi círculo primario, entonces luego estoy buscando la aprobación a través de mi pareja, de mi círculo social, de mis amigos, de mi jefe, y entonces se convierte en un círculo muy, muy nocivo y muy dañino y a veces cosas tan sencillas como estas, como orientar, acompañar y no imponer, definitivamente marcan un rumbo para los adolescentes y para nosotros como adultos del futuro. Bueno, nosotros adultos del presente. Exactamente, exactamente, Camilo. Y este ejemplo que nos traes es fantástico porque realmente sí, realmente hay padres que se pueden estar cargando la vida de sus hijos como seres humanos. O sea, no saben la frustración que puede llevar y llevar a cuestas, porque es que muy pocas veces se tiene la capacidad y las ganas de hacer dos carreras, por ejemplo, de repetir, de volver a empezar. Entonces, sí es importante. Mm, Tras de todo, en este texto que nos comparte nuestro escucha, nuestro paciente, dice que cargaba con mucha culpa, porque es como que yo les debo muchas cosas, es como que yo soy el que está actuando mal, no debería de estar actuando así, pero claro, esa culpa muchas veces no nos pertenece, porque es que nosotros no le hemos dicho a nuestros padres si nos estaban criando bien, si nos estaban criando mal. No había quien corrigiera eso. Entonces, es bastante fuerte que tras de que tienes que lidiar con el hecho de pelear con tus padres, discutir, buscar tu independencia, em, ir tras tu vocación, tras de eso también tengo que cargar con una mochilita llena de culpa y luego sanar eso también. Entonces, son situaciones complejas que nos podríamos evitar, que si hubiesen padres más formados, podrían evitar. Y es que siento que y esto ya daría como la entrada a lo que serían las cápsulas vitamina Juliet, y es el tema de los límites, porque son tan importantes, son tan esenciales, pero también hay que ser muy conscientes a la hora de ponerlos. Ojo que con esto no estamos invitando a que no se les preste atención a los padres, a que no se les escuche, a que no se tenga en cuenta toda la experiencia que tienen, porque es realmente ya han transitado mucha vida y los años son los que dan la experiencia, pero es una invitación más bien al acompañamiento desde la libertad misma. El amor para mí como concepto es libertad, la posibilidad de
de que yo quiera lo mejor para el otro, punto. Aun cuando eso no sea lo mejor para mí, si es lo mejor para ti, te acompaño y respeto tu decisión. Y siento que los límites son una cosa importante porque poner límites a tu familia o poner límites en ciertos momentos de tu vida no hace que dejes de quererlos o no dice que si pongo un límite entonces es porque yo no quiero a mi familia, no. El límite en este caso sería el primer paso para empezar a darte amor a ti, para empezar a poner respeto para ti sobre la mesa, porque claramente pues necesitas cuidar de ti, porque ya estamos aquí hablando literalmente cosas superficiales de todas las cosas de fondo que puede haber cuando l- se presentan este tipo de familias que al fin y al cabo, en lugar de ser personas que te motiven y te empujen a alcanzar tus sueños, se encargan literalmente de frustrar lo que deseas. Entonces, esto es muy delicado y creo que uno de los pasos iniciales para empezar a sanar es ese, empezar a poner límites y también dejar de justificar las cosas, porque por eso empecé el episodio con este tema, es hay que entender pero no hay que justificar. No es que son mis papás, es que así me criaron, es que siempre he sido así, porque es que al final lo único que esto va a generar son cargas, lo único que va a generar es que sigamos repitiendo cosas, lo único que va a generar, por más que nosotros queramos, es ese sentimiento de culpa, porque en el fondo así sean nuestros papás, así nos hayan criado así, así nos hayan dicho lo que nos hayan dicho. Nosotros, para nuestra vida y nuestra percepción de la misma, sabemos muchas veces que no está bien y no porque lo hayan dicho ellos necesariamente está bien. Entonces es muy importante el tema de no justificar, sí entender, pero no justificar y definitivamente empezar a priorizarnos, empezar a elegirnos antes de decirle a alguien sí, a algo que nos esté proponiendo, algo que esté poniendo sobre la mesa. Pensemos si le estamos diciendo sí a esa persona, básicamente porque nos estamos diciendo no a nosotros mismos. Esto sería lo que a mí concierne mi cápsula de vitamina para el día de hoy. Y tú, Juliet, ¿qué tienes como cápsulas de vitamina? Bueno, yo quiero decirle a todos nuestros escuchas que ojalá, o sea, deseo, quiero que ojalá cultiven esa mm, manera de gestionar la culpa, porque realmente la culpa podría arrastrarnos a tal punto de estudiar una carrera que no quiero, nos podría llevar a vivir una vida que en realidad no llega con nosotros, no nos identificamos, no es para nosotros. Entonces, primero, sí, gestionar la culpa, identificar todo esto, pero eso viene desde el punto en que nos prioricemos. Así que, por favor, pónganse en prioridad, conecten con ustedes, que la esencia, que la vocación con lo que ustedes, aquello con lo que ustedes conectan, llegue a ustedes y lo hagan de la mejor manera. Bueno, con esto ya terminamos, Camilo. Mm, Estoy muy agradecida con nuestro oyente por el mensaje, por el texto, por su reflexión, por su crecimiento, por su compromiso y también por priorizarse, por ser valiente, porque eso también requiere cierta valentía. Así que muchísimas gracias a ti. Bueno, muchas gracias ahí a nuestro oyente por compartirnos esta historia. Invitadísimos todos a que si les apetece compartan con nosotros un poco de sus historias porque créanme que son muy valiosas. Nos enseñan a nosotros y a través de este espacio pues le enseñará a muchas personas muchas cosas muy bonitas y muy necesarias. Finalmente, me quedo con una cosa muy importante y es que sobrevivir a nuestra familia o ponerle límites a a nuestra familia no es dejar de amarla, es aprender a amarnos nosotros mismos sin miedo a decepcionarlos a ellos. Así que, Juliet y oyentes, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final y les deseo una feliz semana y un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. Así es, Camilo. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos que
pues vuelvan por aquí el próximo lunes y creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.